Bien. Y el título en mi Biblia va a decir: Jesús sana a un paralítico cerca de un estanque. Y después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, siempre lo cambio, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en aquel estanque y quitaba el agua. Y el primero descendía al estanque y después el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tevi ya oró por la palabra y por lo que vamos a conversar en esta noche. Y les comentaba y les decía de que veía y hablaba y ponía como título esta cuestión de ser incapaces. Y ahí en el versículo 5 comienza diciendo de que el hombre ya hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé cuánto le parece mucho o poco a usted para una enfermedad. A mí me parece muchísimo. 38 años para estar enfermo me parece un montón, muchísimo tiempo de esta persona. Y obviamente el número es un número que impacta, y obviamente Jesús, a diferencia de otros milagros, elige porque pasajes anteriores dice de que había varios y de que había de múltiples enfermedades. Pero al parecer Jesús viene y se le acerca a y elige hablar con esta persona que hacía 38 años que estaba en esta situación. Posiblemente no en este estanque, y no estaban los 38 años ahí al lado del estanque, sino que había vivido una vida de 38 años en esta condición. Yo estoy por pisar casi los 42. No me imagino 38 años en esta condición. La verdad que me parece excesivamente mucho para una enfermedad. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y a diferencia de lo que pasa en otros milagros, como decíamos, el Señor acá se acerca. Hay otros milagros y otros momentos donde hasta una mujer se acerca a Cristo, y Cristo como que no dándose cuenta, sino que se da cuenta que había salido poder de él cuando una mujer toca su manto y en el instante es sanado. Totalmente a la inversa, Cristo va hacia la multitud de enfermos y lo busca. Busca y le pregunta: ¿quieres ser sano? A lo que el hombre tiene una respuesta, y pareciera ser que estos 38 años lo habían capacitado en llenarse de excusas, porque 38 años en esta condición lo habían dado y lo habían colmado y lo habían capacitado en un postdoctorado de excusas.
Y él tenía analizada perfectamente la situación de lo que pasaba. Y prácticamente le mira al Señor y le dice: ¿cómo querés que sea sano? Conozco el procedimiento de la sanidad de este lugar. Conozco que en este lugar hay sanidad porque cada tanto baja este ángel, agita el agua, y si uno entrase en esa agua, es sano. La tengo clarísima de lo que tiene que pasar y lo que tiene que ser. Pero, y hay una coma, y dice, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque. Estoy ahí. Yo sé lo que tiene que pasar. Yo sé que existe poder de lo alto para sanarme, para salvarme, para curarme. Yo entiendo y quiero esto. ¿Cómo me preguntas quieres ser sano? Entiendo perfectamente dónde tengo que estar. Estoy en el lugar donde las cosas suceden, pero no tengo quien me meta. Y me ponía a pensar en estas situaciones donde evidentemente el hombre confiesa que hasta ahí podía llegar. Más que eso ya más no podía hacer. Necesitaba de alguien más. No tengo quien me meta, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Pero, ¿saben qué? En esta incapacidad y en esta cuestión que vivía hacía ya 38 años este lisiado, también veía en este postdoctorado de excusas que no lo está entendiendo a Cristo, no está entendiendo verdaderamente con quién está hablando y no está entendiendo verdaderamente lo que está pasando. Y veía que esta persona directamente larga con la batería de excusas y no le pide ayuda al Señor. El Señor sabe que la está pidiendo gritos a la ayuda. El Señor sabe lo que esa persona necesita. Y para demostrar que Cristo es más que todo ese lugar que está ahí, Cristo automáticamente le dice: levántate y anda. Distinto a, como decíamos recién, a otros milagros que también sale poder de Cristo, o Cristo ejecuta algún tipo de barro con saliva y baba y hace ver a las personas, o ejecuta algún tipo de otra maniobra u otra cosa que hace. En este milagro, simplemente, palabra de Cristo, sale y simplemente le dice: levántate y anda. Cristo lo va a buscar sabiendo en la condición que esta persona estaba. Cristo le pregunta aquello que quería, que era sanidad, y Cristo, no escuchando más las excusas ni las explicaciones que tenía aquella persona, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Automáticamente esa persona comienza a vivir en una posición diferente. Empieza a ver el mundo desde otro lado. Dicen que una de las cosas más impresionantes que pasan con los niños, y uno lo ha vivido por ser padre y ver ese crecimiento de los niños, es cuando de gatear empiezan a caminar. Hay que correrlos de atrás porque quieren explorar y quieren buscar todo lo que puedan ver sus ojos y quieren llegar hasta el infinito y más allá. Esta persona, gracias a haberse cruzado y gracias a haber estado con Cristo y contándole y diciéndole que entendía perfectamente que necesitaba el favor divino y explicándole de que más no podía hacer y que necesitaba de una persona, Cristo le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y esa posición de vida, esa posición de esa persona automáticamente cambia, y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y eso es algo que le había dicho Cristo: anda, empieza a andar, camina. Y anduvo, y era, y acá un dato a tener en cuenta, día de reposo aquel día. Entonces aparece en la historia otros incapaces. Aparecen los judíos que, viendo y enterándose de la situación, eran incapaces de ver
a Jesús obrando. Y le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermanos, imagínense no entiendo la reacción que puede haber tenido esa persona al escuchar este planteo. Una persona que hacía 38 años que estaba arrastrándose tirada, que venga alguien y le diga, hoy no te es lícito andar, hoy no te es lícito trabajar, porque el lecho se tomaba, lo enrollaban y se lo llevaban en sus hombros. Hoy no te es lícito. Hermanos, me imagino a esta persona diciéndole, ¿dónde estuviste los 38 años anteriores? ¿A dónde estabas los 38 años con tus leyes, con tu religión, cuando yo no tenía nadie y estaba solo? ¿A dónde estaba tu ayuda? ¿A dónde estaba tu religión? ¿A dónde estaban tus leyes y tus mandamientos? Había que santificar el día, pero judíos y fariseos habían colmado de leyes y llenado de preceptos y de mandamientos extras al hecho de que había que santificar el día para el Señor. Pero ¿cómo pretenden estas personas decirle a este recién sanado de hace 38 años lisiado de que no lleve su lecho y que no ande? Entonces, él respondió, bueno, evidentemente no me corresponde a mí que te conteste, porque le dice, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo no sé en su Biblia cómo lo tiene usted anotado, pero fíjense de que yo en mi Biblia, todo lo que es palabra de Cristo lo tengo en rojo. No sé si alguno tiene en su Biblia esa característica. Y me encantó por el hecho de ver de que muchas veces, cuando hemos tenido y cuando hemos podido tener una charla íntima con Cristo, pueden aparecer personas que nos quieren cuestionar, pueden aparecer personas que nos pueden decir, ¿en quién has creído? ¿Qué es este Dios? ¿Cómo que crees en Dios? Y podemos vivir muchos cuestionamientos, como estaba viviendo esta persona. ¿Y saben qué me llamó la atención de lo que tengo yo? Que no me había logrado dar cuenta en otros pasajes de la Biblia, pero yo lo tengo en rojo. Fíjense que la mejor manera de responder de esta persona no era con lo que pensaba, no era con lo que él opinaba, no era con algo que él hubiera elaborado como concepto nuevo o como idea nueva, sino que contesta con palabra de Dios. Y por ahí, hermanos, lo tomé para mí en el sentido de que muchas veces intentamos de elaborar argumentos, elaborar respuestas en las cuales no tengan una repregunta y ser concisos y concretos. La mejor forma de contestar ante un ataque, ante un planteo, ante una idea de cuestionamiento acerca de nuestra relación con Cristo y de que hemos conocido a Cristo, es responder con palabra de Dios. Porque fíjense que Él respondió. La persona recién curada dice, Él respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No le agrega ni un punto, ni una coma a nada de lo que decía la palabra que Cristo le había dado. Ese era su escudo. Evidentemente, si me sanó, algún tipo de autoridad tiene. Y estaba reconociendo la autoridad de Cristo frente a la autoridad. Estaba reconociendo la deidad de Cristo frente a los que traían el nombre de Dios y los que administraban la religión en ese tiempo. Entonces él dice, el que me respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No le agrega ni un punto. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y fíjense que hay otra característica acá para revisar y para ver de este pasaje. No van y no les llama la atención y no quieren indagar acerca de la sanidad. ¿Cómo que te sanó? ¿Cómo que antes no caminabas, ahora caminás? ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? ¿Te tocó? ¿No te tocó? No indagan eso. Porque indagar sobre eso era darle
más cartel a Cristo. Inteligentemente preguntan, ¿quién es el que te dijo eso? Ni siquiera se preocupan de si había realmente sido sanado, de cómo, y obviamente de esos 38 años en donde obviamente no estuvieron. Él contestó con palabra de Dios, y palabra de Dios es la que ellos mismos repiten y dicen, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y se preocupan por eso. ¿Quién es el que se atrevió a decirte en este día, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque dice que Jesús se había apartado, se había ido. Y Jesús se había acercado sin que muchos lo notasen. Jesús hace el milagro en la intimidad y se aparta y se va. Porque no quería generar lo que se estaba generando. No quería acelerar ni adelantar los tiempos de lo que podía generar, de que se vieran y se supieran masivamente tan grandes estas cosas. Pero con la orden que le había dado y lo que le había dejado dicho era, anda, sos libre, anda. Hace 38 años que no podés ir a ningún lado. Y paradójicamente y hermosamente, y la verdad que es muy lindo el pasaje, porque después hay un segundo reencuentro. Y me encanta ver de que esta persona que comenzó a disfrutar y que hacía 38 años que no caminaba, cuando camina, cuando puede andar, lo primero que hace es ir al templo. Donde se lo encuentra es en el templo. Y ahí se lo encuentra Jesús. Y ahí lo reconoce. Y estando los dos en el templo, dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y es como que este pasaje cerrara ese gran paréntesis entre su sanidad y su salvación. Es como que este pasaje terminara de darle idea de lo que Cristo quería para la vida de esa persona. Hacía 38 años que esta persona estaba así. Levántate y anda. Fueron al templo y se encontraron en el templo, dando gracias a Dios, porque él sabía que era Dios el que tendría que haber hecho esto, porque él sabía y él estaba muy cerquita de donde Dios también, de otra forma y de otra manera, en ese lugar, también ejecutaba milagros. Entonces, cuando esto sucede en ese lugar, él sabía que esto era de Dios y a Dios fue a dar gracias. Y con Dios se encontró. Con Dios se encontró y Dios le dice lo que verdaderamente necesitaba esa persona. Mira, vete y no peques más, porque te vendrá, no vaya a ser que te venga algo peor. El hombre se va, pero no terminando de entender por qué estaban tan preocupados los judíos. Dice que en el versículo siguiente va y da aviso de que era Jesús el que lo había sanado. Miren, ¿se acuerdan que tuvimos esta discusión? ¿Se acuerdan que me preguntaron quién me había sanado? ¿Se acuerdan de que me cuestionaron mi salvación, mi sanación? ¿Se acuerdan que me cuestionaron de mi Dios? ¿Se acuerdan que cuestionaron mi fe? Miren, ¿saben qué? Es Jesucristo. Fue Jesús. Me lo volví a encontrar y es Él. Y hay un versículo que dice, si lo quieren lo buscan, Romanos 1:16, y va a decir desde el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también vosotros que estáis allí en Roma, dice Pablo, el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este hombre, cuando se encuentra con Cristo, este hombre cuando da gracias a Dios y reconoce que Cristo era el que lo había sanado, vuelve y le dice con todo aquel que había tenido alguna especie de encontronazo, diferencia o cuestión de discusión, además de que antes ya había dado no su palabra, sino palabra de Dios, en decir, a mí me dijeron que tomara mi lecho y andan, y si me sanaron, esto no puede venir con obra de hombre, va y lo anuncia. El primer andar de esa persona fue ir al templo, encontrarse con Cristo
y cerrar, dar como broche de oro esta salvación. El segundo es anunciar el nombre de Cristo. Anunció el nombre y no se avergonzó del Evangelio. No salió porque como ya había conseguido lo que él buscaba, como ya había conseguido lo que él necesitaba y tenía que seguir andando porque hacía 38 años que no andaba, no buscó escurrirse entre el pueblo y escaparse de aquellos que le podrían haber hecho algún tipo de planteo de esta nueva vida que le había conseguido, sino que fue y le dijo, fue Cristo, fue Jesús. Por esta causa, y fíjense, este grupo de, vamos a decir, y le pongo yo, incapaces de verlo, dice que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. Estas eran las cosas que hacía Jesús. Y por esto le querían matar, incapaces total, sino que también porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, habiendo sido confesado por esta persona, habiendo sido ya identificado quién era, Jesús responde y contesta, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y vuelta, dice, por esto termina los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y me quedaba pensando y me quedaba leyendo en esto de mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Estas eran las cosas que hacía Jesús. Y se acuerdan que comenzábamos diciendo ahí en el versículo 5 de 38 años había sido un montón. Y yo no sé en tu vida hace cuánto que podés estar pidiendo ayuda con algo que no podés manejar más. No tengo idea, pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 años, 15, 20, 2 días. Esta persona hacía 38 que lo estaba peleando. Yo no sé hace cuánto venís luchando, venís peleando y venís hasta incluso, como esta persona, participando de reuniones en donde sabes de que se habla de Dios, donde sabes que en algunas personas Dios actúa, como estaba viendo en esta persona. No sé hace cuánto que ves que Dios es bueno, pero para los otros, no para vos. Esta persona hacía 38 años que estaba tirado. Yo obviamente tengo que traducir esto y no solamente en estar tirado, sino llevarlo y traducirlo a lo espiritual. No sé hace cuántos años podés andar tirado. No sé hace cuánto podés andar arrastrándote a gatas, como decimos espiritualmente. No sé cómo es tu relación con Dios. Sí sé que esta persona pasó muchos años perdiendo contra todos. Y no sé hace cuánto, porque no conozco la vida de todos los que están acá. Conozco a algunos, conozco poco a algunos otros. Pero me pasa que leo este pasaje y pienso en mi relación con el Señor. Y pienso en la relación que tenemos que tener. Y por ahí, obviamente, el broche de oro y lo que da Cristo al hablar de pecado me centra y me posiciona en lo importante. Si hace un tiempo en donde no la venís pasando bien, si hace un tiempo en donde venís viendo que Dios es bueno para otros y que Dios le sirve a otros y que Dios es útil para otros, hay que revisar la vida de cada uno. Hay que revisar nuestra relación con Dios, porque obviamente hay algo que impide que tengamos ese cambio verdadero de posición en nuestras vidas, y es el pecado. Cristo lo deja muy en claro en este milagro. Cristo va y busca, ayuda con lo que tiene que ayudar, pero habla de lo que tiene que hablar y dice lo que tiene que decir. Vete y no peques más. 38 años, esta persona estuvo así, y yo no sé hace cuánto cada uno de nosotros puede tener o puede estar en una parálisis espiritual. Cada uno sabe y cada uno entiende el análisis
que tiene que hacer, de poder ser capaces, no incapaces, capaces de reconocer que necesitamos, como lo dijo esta persona, necesito que alguien me meta. Miren, si usted entiende, si ustedes saben, si ustedes conocen de Dios, si ustedes saben de que hay un cielo y hay una vida eterna, no van a entrar por sus propios medios, no van a entrar por sus propias fuerzas. Cristo es la puerta, Cristo es el Cordero, Cristo es el sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado. El versículo 17 dice que Cristo responde con la palabra: mi Padre trabaja y yo trabajo. Cristo vino a hacer estas cosas y Cristo sigue haciendo estas cosas. Pero hay un dato más y hay algo más lindo para revisar. El versículo 5:2 va a decir de que estaban en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Miren, me encanta repetir esto porque cada vez que leo este pasaje cuento y digo lo mismo. Este pórtico de la ciudad, estos 5 pórticos, este lugar de la entrada de la ciudad era por donde entraban todos aquellas ovejitas y corderitos y todos esos animalitos que iban a ser sacrificados en las fiestas. Se venían las fiestas, estaban en el tiempo de fiesta los judíos. Y por esa puerta de la ciudad, por esa gran entrada, sería, vamos a decir, el Arco de Córdoba, allá camino para Ferreira, decir, era un lugar así, una puerta de entrada de la ciudad, era un lugar en donde de ahí venían esos animales que iban a ser sacrificados. Y sabemos y entendemos de que Cristo es el Cordero de Dios, sabemos de que Cristo es ese sacrificio perfecto. Y Cristo vino por ahí para hacer este milagro. Vino como ese Cordero perfecto que podía ser sacrificado y que podía ser el que tomara el lugar de este hombre que era necesitado. Pero además, preguntaba y pensaba en este portal de las ovejas. Ustedes saben de que los muros fueron construidos. ¿Me vas a cambiar el vaso? Muy bien, vengo hablando mucho. Les voy a pedir que vayan a Nehemías 3:1. Acompáñenme. Y fíjense que Nehemías 3:1 va a empezar hablando de la construcción de los muros, pero particularmente de esta parte nos va a decir quién se encargó de la construcción del muro por donde pasaban y pasarían tantas ovejas para el sacrificio. Allá en el Antiguo Testamento dice entonces, Nehemías 3:1, entonces se levantó ¿quién? El sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. ¿Y qué dice? ¿Que edificaron qué? La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas tiene el símbolo y la simbología de ser el lugar por donde pasaban todos aquellos corderitos, todas aquellas ovejas, pero además, quienes construyeron esa puerta de las ovejas fue el sumo sacerdote y su familia. Cristo vino a hacer estas cosas y Cristo vino y se dio a conocer como Dios hecho hombre, pero además va a decir el libro de Hebreos de que Él es nuestro sumo sacerdote. Esta persona era quien estaba ejecutando estos milagros. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Cordero de Dios, entrando y estando en el lugar por donde tenían que entrar los corderos y en el lugar en donde lo habían edificado, ese muro, esa entrada, los propios sumos sacerdotes. En ese lugar y en esas circunstancias y en toda esta circunstancia está obrando el Cordero, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cristo. Y decíamos de que 38 años nos parecían un montón. 38 años nos parecían un montón. Y Él va a terminar diciendo, ¿saben qué? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El muro y esa puerta de las ovejas se había construido 500
años antes. Nehemías, en esa reconstrucción, y Dios, a través de Nehemías y de ese sumo sacerdote, ya había venido trabajando para este milagro hacía 500 años. Y en el tiempo que tuvo que ser, un día vino Cristo y se presentó y hizo estas cosas. No sé si 38 te parece mucho, a mí 500 me parece un montón, pero el Padre ya estaba trabajando hacía 500 años. Hace 500 años que se estaba preocupando por la enfermedad de esta persona. Incapaces de entenderlo y verlo. Incapaces nosotros de hacer tal obra. Incapaces que todo esto haya sido obra de hombre. Incapaces de ocupar este lugar. Cristo pudo ocupar el lugar de sumo sacerdote. Cristo pudo ocupar el lugar de cordero. Cristo pudo ocupar el lugar de la cruz, que nos limpia de todo pecado. Esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El único que pudo haber hecho estas cosas es Cristo. Nosotros, incapaces, absolutamente incapaces. Los judíos, plena capacidad para saber la ley, para conocer y buscar el error, para tratar de hacer tropezar a Cristo, pero incapaces totales en ver todo esto. Ellos eran los que conocían quiénes habían construido. Ellos podrían haber ido a preguntar quién construyó ese lugar. Ellos podrían haber ido a indagar acerca de si estas cosas eran posibles. Como les dije, no tengo idea hace cuánto te sentís un incapaz. No tengo idea si te estás sintiendo un incapaz delante de Dios. Ustedes saben de que pusimos con Rebeca cuando estábamos hablando y armando de la imagen, esa imagen de Juan 9, y les voy a pedir de que me acompañen a Juan 9:39, y dice: además de que vino a hacer todas estas cosas, además de que Cristo vino a hacer y mostrar quién era y de parte de quién venía y para quién hacía estas cosas, dice Cristo que también dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y para los que vean, para que los que ven sean cegados. Mira, en esta noche te pido que abras tus ojos. En esta noche pido que abras tus oídos y abras tu corazón, pero que sobre todas las cosas abras tus ojos espirituales a la salvación que propone Cristo. ¿Quieres ser sano? ¿Con qué le vas a contestar? ¿Con una batería de excusas? ¿Con una batería de problemas? ¿Dios es bueno siempre para otros? No. Dios quiere ser bueno para vos. Dios quiere en esta noche que haya alegría en los cielos por un alma que se arrepiente, por un alma que entiende de que no puede más solo, por un alma que entienda de que necesita de Cristo. No te sientas solo, no te sientas abandonado. Dios, nuestro Padre, hace tiempo que viene trabajando por nosotros y a su tiempo envió a Cristo para seguir trabajando por nosotros y por nuestra salvación y por nuestros cuidados. ¿Oramos? Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido leer, hemos podido aprender, pero por sobre todas las cosas, Padre, hemos podido conocer más de ti. Gracias, Señor, porque trabajaste y trabajas en nuestras vidas. Te quiero pedir si en esta noche cubrir a alguien que no te conoce, cubrir a alguien que cree que nadie hace nada por él. Señor, que puedan ver con los ojos espirituales, con los ojos de la necesidad
y de la parálisis espiritual, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Gracias. Gracias porque trabajaste en la vida y trabajas en la vida de muchos de los que estamos hoy aquí. Padre, te quiero pedir por esas personas que hoy están paralizadas espiritualmente, que tú movilices y que tú los mandes a andar, Señor, que puedan andar libres, que puedan darte la gloria y la honra de saber de qué han encontrado y que han podido hablar con el Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.